Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando me asignaron esta fecha para predicar, hice lo que normalmente siempre hago. A mí normalmente me programan con mucha antelación, porque yo necesito orar mucho para que el Señor ponga en mi corazón lo que Él quiere que yo diga y no que yo sea el que escoja el tema. Y así hice esta vez. Y empecé a orar y el Señor puso en mi corazón el tema que quiere compartir con ustedes el día de hoy. Pero después me di cuenta de que este culto era el mismo día que se cerraba una semana magnífica de ayuno y oración, y entré en pánico. Porque lo que yo sentía que el Señor me había dicho que tenía que compartir con ustedes como que no calzaba con la temática que estábamos llevando aquí la semana. Entonces pensé y empecé a pedirle al Señor dirección, porque digo, bueno, a lo mejor fue que oí mal, a lo mejor no es eso lo que el Señor quiere que diga, y empecé a orar otra vez con más ganas antes de venir a pararme aquí. Hace 3 días me pasó una cosa maravillosa y quiero contárselas. Yo no entendía por qué el Señor me había puesto el tema, pero orando a las 4:45 de la mañana hace 2 días, el Señor me reveló la razón por la cual el tema que Él me dio no solamente es pertinente, sino que es absolutamente su voluntad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La asistencia a este lugar en esta semana ha sido maravillosa. Esta semana ha sido espectacular. La presencia del Señor, la unción del Espíritu Santo, la verdad que ha sido palpable. No es un asunto emocional, es un asunto de realidad. ¿Quién de aquí ha sentido eso? Aplaudamos los que hemos sentido la presencia del Señor aquí. El avivamiento espiritual que hemos tenido en esta semana ha sido impresionante. Y cuando el Señor me mostraba la razón por la cual Él quiere que toque este tema, es porque esto mismo pasó hace 2000 años. Este mismo avivamiento, aquí han venido más de 1000 personas todas las noches a buscar al Señor, a alabarlo, a presentarle sus necesidades. Y eso mismo ocurrió, me mostraba el Señor hace 2000 años, cuando Jesús empezó su ministerio público en Galilea. Y para ponerlos en contexto, para que ustedes vean que lo que estamos viviendo aquí es un avivamiento exactamente igual que cuando Jesús caminó por las polvorientas calles de Galilea hace 2000 años. Les quiero poner en contexto el texto que el Señor puso en mi corazón. Ese texto que les voy a leer no es la enseñanza, es para contextualizar cómo se desarrolla la enseñanza después. Así que quiero compartir con ustedes este texto que aparece en el Evangelio de Mateo, en los versículos 23 a 25, que nos va a ubicar en lo que estaba pasando al principio del ministerio público de Jesús. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos, o eran paralíticos. Numerosas multitudes. Noten el detalle. Jesús empieza su ministerio público en Galilea predicando. Y como señal de su poder y su identidad como Hijo de Dios, grandes milagros ocurrieron con la presencia de Jesús. Su fama se extendió tanto que se salió de las fronteras de Israel. Llegó hasta Siria al norte, a Decápolis del otro lado del Jordán. Llegó a Jerusalén y a toda Judea. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gentes de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Es lo mismo que ha pasado esta semana.
aquí ha venido multitud de gente, porque la presencia de Jesús está aquí. Cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo lo alaba, Jesús está presente. Y aquí hemos llegado todos buscando lo mismo que los galileos y los israelitas buscaban de Jesús cuando caminó con ellos en Galilea. Hemos llegado aquí a adorarlo, hemos llegado aquí buscando milagros. Y veremos milagros, ya hemos visto milagros y se harán milagros porque hemos venido con fe a buscar a Jesús, como esta gente lo hizo hace más de 2000 años. Pero la segunda cosa que el Señor me mostró y lo que da pie a la enseñanza de hoy, es que eso no es todo y no debería de ser todo. El Señor me mostró que a partir de este avivamiento que hemos sentido, Él quiere llevarte personalmente a una relación más profunda y estrecha con Él, igual que lo hizo con Mateo. Quiero leerles el texto que motivó esta enseñanza y que fue el primero que puso el Señor en mi corazón. Este texto está metido en ese contexto. Esto está ocurriendo en Galilea, al principio del ministerio público de Jesús. Las multitudes lo seguían a todo lado. Jesús sanaba a todo el mundo, cualquier tipo de enfermedad física, espiritual, emocional, todo, dice la palabra, lo sanó Jesús con su presencia. Gente de todas partes llegaban a buscarlo en busca de solución. Y vean lo que pasó. Jesús iba rodeado de multitudes caminando por Galilea, al lado del lado de Capernaum. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, y este es el versículo que cambió mi vida. Estos dos versículos hicieron que hoy yo esté aquí con ustedes. En la parte más profunda, en un agujero horrible en mi vida, el Señor me sacó de ahí con estos dos versículos. Por eso son los dos versículos que yo más quiero de toda la Biblia. Porque estando yo en la parte más oscura, siendo probablemente la persona más pecadora y poco digna, una noche a las 3 de la mañana, sin poder dormir y sin saber que yo tenía la Biblia en el teléfono, porque yo no me acuerdo haberla bajado nunca, y no podía hacer otra cosa más que ver para el techo, ver tele sin ver lo que estaba viendo, leyendo sin entender lo que leía, y en una angustia y temor terrible, cogí la Biblia, y esto no es bibliomancia. No crean ustedes que uno agarra la Biblia y dice: Señor, ¿qué me vas a decir? Y se colgó de un árbol y se mató. No. Yo cogí la Biblia sin saber qué era lo que estaba haciendo. Estaba en mi teléfono, y como ya había jugado Temple Run y un montón de juegos que no me hacían dormirme, vi el icono de la Biblia que no sabía qué estaba haciendo ahí, y lo abrí. Y me llegó estos dos versículos apenas abrí la Biblia. Yo me sentía no digno del Señor, para nada digno. Viví una vida muy oscura. Y Jesús les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Empecé a llorar como 2 horas, no me pude volver a dormir, y a partir de ese momento mi vida cambió. El Señor detuvo su camino, me miró a los ojos como a Leví
y me dijo, ven, sígueme. Y entendí que era porque yo necesitaba de Él. Y en ese momento le entregué mi vida al Señor. Cuando usted le entrega la vida al Señor, usted se va a recordar para siempre cuándo fue. Eso no es un evento que se olvida. Si usted tiene una conversión genuina, si usted se encuentra de frente con el Señor y el Señor te ve a la cara y te dice, ven, sígueme, eso no se olvida nunca. Yo puedo saber exactamente, el día que fue y la hora que fue. Pero quiero explicarles un poco este texto. ¿Quién era Leví? Recuerden ustedes que toda la vida de Jesús transcurrió en un ambiente romano. Jesús nació en un imperio romano, hizo su ministerio terrenal bajo el imperio romano, fue crucificado en una cruz romana, fue enterrado en una tumba romana, resucitó en un ambiente romano. El imperio romano dominaba a Israel en ese tiempo y una de las funciones de los oficiales del imperio romano era cobrar los impuestos sobre las tierras que ellos conquistaban. Esa era una de las funciones principales, el cobrar impuestos. Pero resulta, y esto es algo muy interesante, que el derecho de recaudar los impuestos no lo ejecutaba Roma. Roma sacaba a una subasta pública el derecho de cobrar impuestos a los pobladores de la tierra que iban a cobrar. Es decir, ellos hacían una subasta pública para que gente del pueblo de Israel, es decir, judíos, compraran a Roma el derecho de cobrar los impuestos ellos. De una forma muy inteligente, porque de esa manera Roma se garantizaba recibir su dinero de antemano. Pero los que ganaban la subasta pública tenían el derecho de cobrar los impuestos para recuperar el dinero que habían pagado y ganarle. Y eso motivó a que los recaudadores de impuestos, que eran judíos, empezaran a lucrar en contra de sus hermanos. Y empezaron a cobrar impuestos de una manera desmedida, desproporcionada, oprimiendo a sus propios hermanos. Recuerden ustedes que la economía de Galilea en el tiempo de Jesús era una economía agrícola muy débil, era gente pobre. Y muchas de las personas tenían que empeñar sus tierras para poder pagar los impuestos con la esperanza de que la próxima cosecha fuera buena y pudieran no perder sus tierras. Si había algo valioso para los israelitas, eran sus tierras. Probablemente era su posesión más valiosa porque venía heredada de generación en generación en generación y se iban para atrás y esa tierra se las dio Dios. Por lo tanto, perder la tierra era perder su identidad. Era perder lo más valioso que tenían. Era perder su identidad como judíos. Y para pagar los impuestos, muchas personas perdieron sus tierras. Esta gente que compraba el derecho de cobrar los impuestos son los publicanos. Como ustedes vean en la Biblia que habla de un publicano, era el que había comprado en la subasta el derecho de cobrar los impuestos. Pero a su vez, esos publicanos contrataban a subcontratistas locales para cobrar los impuestos. Y esos subcontratistas ponían a un trabajador en la casilla de impuestos a cobrar ellos directamente. Entonces vean la escala económica. Arriba los publicanos, los contratistas y los que cobraban los impuestos. Leví era el cobrador de impuestos. Zaqueo era el publicano de Jericó. ¿Ven la diferencia entre Zaqueo y Leví? Zaqueo el que tenía la plata. Zaqueo fue el que pagó la subasta. Pero Leví era el que extorsionaba al pueblo. Leví el que cobraba los impuestos. Leví el que reclamaba propiedades. Leví era la cara del cobrador de impuestos de Jerusalén y de Jericó. Así que en Palestina habían muchos cobradores de impuestos. Muchos. Y todos, sin excepción, eran odiados por los judíos. Porque normalmente cobraban impuestos por arriba de lo fijado por Roma, para extorsionar a sus propios hermanos,
en favor de una potencia extranjera y en su beneficio personal. Eran hermanos de raza extorsionando y cobrando impuestos excesivos y exorbitantes para beneficio personal. Miren, esto hizo que la Mishnah, que es el texto hebreo de las enseñanzas orales de los judíos, perdone a todo aquel judío que engañe y le mienta a un publicano. La Mishnah prohibía a un publicano o a un cobrador de impuestos ir al templo a adorar a Dios. La Mishnah consideraba a los cobradores de impuestos escoria. Ese era Leví, que terminó siendo el escritor del primer evangelio. Ese era Leví. Y debido al rechazo popular que tenían los cobradores de impuestos, pues de ellos se podían juntar solo entre ellos, porque nadie se cruzaba con ellos y no estaban invitados a participar en ceremonias religiosas. En el momento en que una persona aceptaba el cargo de cobrador de impuestos o de publicano, inmediatamente era expulsado de la sinagoga. Entonces, noten que para los publicanos y los recaudadores de impuestos, lo que dominaba su vida era la idolatría. Porque por encima de su reputación, por encima de la reputación de su familia, por encima de su relación con Dios, estaba la ansiedad y el deseo de ganar más dinero. Eso eran los publicanos y los cobradores de impuestos. Así que Mateo, Leví en ese momento, era una persona idólatra, era una persona estafadora contra su propio pueblo. Probablemente no había en ese momento un pecado más grande que pudiera tener una persona que ser un publicano o un cobrador. Y de todas las personas, las multitudes que seguían a Jesús, y aquí viene lo importante, Jesús venía rodeado de multitudes, de gente a lo mejor piadosa, de buenos religiosos de las sinagogas, eran judíos todos. Y Jesús caminando por el lago de Capernaum, ve a Leví en su caseta de cobrador de impuestos. Probablemente Leví era el que cobraba el peaje o el arancel para cruzar el lago de Capernaum. Y rodeado Jesús de gente que uno pensaría que tiene más posibilidad de ser llamada por Jesús, ve a Leví en su oficina de cobrador de impuestos, lo ve a los ojos y lo llama a ser su discípulo. Notemos que Jesús siempre procura asociarse con personas inadecuadas para transformarlas, para que sean sus discípulos. A mí me gustaría haber estado en ese momento. A veces a mí me gustaría tener como una máquina del tiempo y aparecerme en diferentes momentos. En este me hubiera encantado ver la cara a Pedro. Jesús caminando con multitudes, Pedro al lado de Jesús, porque ya había sido llamado Pedro, y vuelve a ver Pedro a Jesús viendo a Leví, y le dice Juan, no puede ser. Ay, no, a ese no. Y lo llama a Jesús. Mientras caminaba, dice Marcos 2:14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. 3 palabras, sígueme, no 3, 4, sígueme y sé mi discípulo. Fue lo único que le dijo Jesús. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. El verbo sígueme es un verbo que está en imperativo. Tanto en las traducciones que tenemos ahora como en el texto original, el verbo es un verbo imperativo. Significa eso que Jesús no le está diciendo a Leví, Leví, si querés nos vamos a tomar un cafecillo más tarde, a ver si querés venir conmigo. Una orden de Dios. Viendo Jesús a Leví a los ojos, le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Ese llamado de Jesús a Leví, en medio de ese avivamiento espiritual que estaba ocurriendo en Galilea, es el mismo llamado que hoy Jesús me dijo les diga, le está haciendo personalmente a cada uno de ustedes hoy. Jesús está delante de usted
viéndole los ojos, sin importar quién ha sido usted. Él te conoce, sabe tus debilidades, sabe tus pecados, sabe tu orden de prioridades, sabe tu idolatría, sabe de tu pecado oculto, sabe todo. Pero en medio de este avivamiento espiritual que está ocurriendo en Comunidad Paz, hoy Jesús está parado delante de ti, te está viendo a los ojos y te está diciendo: ven, sígueme y sé mi discípulo. Esa es la finalidad de todo lo que ha ocurrido esta semana. No tiene ningún sentido un avivamiento espiritual como el que hemos vivido si no hay una conversión genuina de cada uno de nosotros, porque hoy Jesús te está diciendo directamente: ven, sígueme. Ven, sígueme. Eso es un llamado radical que demanda una respuesta radical. Y usted aquí tiene dos caminos: el del joven rico o el de Leví. Porque la invitación es la misma para todos. La decisión depende de usted. ¿Qué hizo Leví? Así como la invitación fue radical, su respuesta fue radical. Lucas dice, en Lucas 5:28, entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Esas dos palabras, dejó todo, son dos palabras muy importantes. Porque esto implica que al tomar la decisión Leví de ser un discípulo de Jesús, renunció a su forma de vida, renunció a la forma en cómo se ganaba el sustento, renunció a su trabajo, renunció a todo. Esta respuesta de Leví recuerda mucho la respuesta de Pedro, la respuesta de Andrés, su hermano, la respuesta de Santiago y la respuesta de Juan, que capítulos antes Jesús les ofreció lo mismo: ven y síganme. La respuesta fue inmediata, lo siguieron, pero hay un detalle muy importante con respecto a Mateo, que le gana por mucho a la respuesta de Pedro. ¿Saben cuál es? Que cuando un publicano renunciaba a su puesto, nunca más podía volver a ofertar en la subasta para volver a ser publicano. ¿Qué hizo Mateo? Quemó las naves. ¿Qué significa quemar las naves? ¿Recuerdan ustedes cuando Hernán Cortés llega a las costas de Veracruz en 1519 para conquistar México? Se bajan todos del barco y Hernán Cortés le dice a su gente: quemen todos los barcos, de aquí no nos vamos. No hay para atrás. Si nos matan, nos morimos, pero de aquí no nos vamos. Y quemen los barcos para que nadie esté pensando en la posibilidad de regresar. Mateo quemó los barcos cuando se levantó de ese banco de cobrador de impuestos y le dijo sí a Jesús. Por eso la respuesta de Mateo es más radical que la de Pedro, la de Andrés, la de Juan y la de Santiago. Porque Mateo estaba dejando atrás todo por seguir a Jesús, todo, y sin posibilidad de regresar. Ese es el llamado que Jesús hace hoy, y esa es la respuesta que Jesús espera que usted le dé hoy. Vuélvase a Jesús, dígale sí y queme sus naves. Queme sus naves. No hay posibilidad de volver atrás cuando usted tiene un encuentro personal y directo con Jesús. No hay vuelta atrás. Y además Mateo tiene otra cosa que nos saca ventaja a nosotros. Jesús no había muerto, Jesús no había sido crucificado, Jesús no había resucitado. Mateo estaba de este lado de la cruz y siguió a Jesús dejando todo. ¿Cuánto más nosotros que estamos de este lado de la cruz, que sabemos que Jesús murió por usted, dio su sangre por usted, resucitó por usted, hoy vive en usted a través del Espíritu Santo y te está diciendo sígame? ¿Cómo no es posible que nosotros no lo sigamos? ¿Cómo es posible que Mateo, sin saber lo que Jesús iba a hacer, porque ni siquiera se lo podía imaginar, dejó todo y lo siguió? Nosotros estamos de este lado de la cruz. Ya nosotros sabemos más que Mateo.
Ya tenemos un Dios vivo que venció la muerte por usted y por mí. Ya tenemos un Dios que dio su vida, su sangre, para que usted hoy sea libre de pecado y tenga la libertad de decirle: sí te sigo, quemo mis naves, lo que quedó atrás tú lo borraste y ahora inicio una nueva vida contigo. Eso es lo que significa Mateo. En ese momento Mateo estaba tomando una decisión trascendental. Estaba por cortar completamente con su vida anterior, quemar sus naves sin dar vuelta atrás. ¿Y saben cómo le llama la Biblia a eso? Conversión. Conversión. ¿Qué es una conversión? Una conversión se trata de un cambio radical en nuestra perspectiva de vida, que viene como resultado de un cambio de corazón luego de que usted ha tenido un encuentro genuino con Jesús. Eso es una conversión. Yo no podía entender por qué el Señor me puso a hablar esto al cierre de una semana de ayuno y oración, pero ahora lo entiendo claro. No es suficiente venir aquí a adorar al Señor y salir de aquí y olvidarnos. No es un asunto emocional. No es un asunto de sentir la energía de un pueblo que ama a Dios y que se rinde en alabanza aquí, si no hay una verdadera conversión en nosotros. Y hoy la pregunta que el Señor me dijo que les hiciera: ¿qué tan dispuesto estás a dar una respuesta como la de Mateo? Antes de dar una respuesta rápida, piense bien la pregunta. Y así se dará cuenta usted de la monumental respuesta que dio Mateo. ¿Está usted dispuesto a entregarle su vida al Señor? A que todo lo que está por encima del Señor en el altar de su corazón sea echado atrás y usted entrone en el corazón suyo quien debe de estar entronado, que es Jesús. Es tu decisión. Jesús está presente aquí y ha estado presente toda esta semana. Hemos sentido su presencia aquí, pero hoy el Señor te está pidiendo dar un paso más. Está pidiéndote que le entregues tu corazón y que tu vida tome un rumbo diferente, que el orden de prioridades que hay en tu vida cambie, que ya tu dueño y Señor no sea tu dinero, que ya tu dueño y Señor no sea el pecado, que ya tu dueño y Señor no sea tu egoísmo, que ya tu dueño y Señor no sea la falta de perdón, que ya tu dueño y Señor no sean tus costumbres oscuras. Hoy el Señor te está pidiendo, en el fin de esta semana de ayuno y oración, en donde hemos caminado con Jesús como los galileos caminaron con Jesús al principio de su ministerio, hoy te está pidiendo lo que le pidió a Mateo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a una conversión genuina? Quiero que se tome un tiempo usted y se pregunte: ¿usted alguna vez ha pasado por la experiencia de Mateo en su vida? ¿Has estado en un momento de pecado y tan alejado del Señor que te sientes indigno, sucio, no digno del amor de Dios? Y el Señor paró su camino, te miró a los ojos y te dijo: ven, sígueme. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Es el momento más sublime de mi vida. Nunca lo podré olvidar, porque yo estaba ahí y el Señor paró por mí, y sin yo merecerlo me sacó de donde estaba y me tiene aquí. ¿Has vivido una verdadera conversión en tu corazón y ahora Jesús es lo más importante de tu vida? Y lo más importante que quiero preguntarle hoy: si Jesús hoy te pide, sé mi discípulo,
y sígueme, ¿lo dejarías todo y de inmediato lo seguirías? Y quiero aclarar esto de dejarlo todo. La Biblia enseña muy claramente que solo hay una clase de discípulos. Es aquel que renuncia a todo para seguirlo a Él, tal como lo dice Lucas 14:33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tengo que vender el carro? ¿Dejar mi casa? ¿Dejar mi trabajo? ¿Abandonar todo para dedicarme a la meditación contemplativa? No. Significa que todas esas cosas no van a ocupar el primer lugar en tu corazón como lo están haciendo ahora. Significa eso que para usted lo más importante de ahora en adelante es Jesús, no todas estas cosas que antes te definen. ¿Qué define tu vida? ¿Tu posición económica? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu prestigio? ¿Tu fama? Si esas cosas son las que definen tu vida, no te has convertido al Señor. Son importantes, pero no ocupan el primer lugar en un discípulo de Jesús. Porque en un discípulo de Jesús lo que ocupa el primer lugar es Jesús. Y estas otras cosas tienen que dejar de ser lo que te defina. ¿Qué domina tu vida? Esas cosas tienen que dejar de ser la base de tu felicidad. Esas cosas tienen que dejar de ser el motor de tu experiencia. Esas cosas no pueden dominarte. Eso es lo que significa deja todo y sígueme. Y eso es a lo que se refiere Pablo en Filipenses. Pablo lo entendió muy bien. Pablo era un judío recalcitrante, perseguidor de cristianos, celoso de su religión y de su fe, con una muy buena posición. Pablo era un erudito. Pablo hablaba varios idiomas. Era una persona muy culta. Pero vean a lo que concluye Pablo después de su conversión. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor a la que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que para él esas cosas que antes eran importantes y le daban identidad, de momento comenzaron a tener un concepto mucho menor. Empezó a considerarlas como pérdida por causa de conocer el amor de Cristo. ¿Puedes identificarte con esas palabras de Pablo? ¿Consideras esas cosas como basura y como desechables por conocer a Cristo Jesús? Porque eso es lo que Jesús quiere. Y eso es muy serio, no es un tema menor. Y les voy a decir por qué. Porque el día del juicio muchos llegarán creyendo que eran sin haber sido. Ojo lo que estoy diciendo. La palabra nos enseña que el día del juicio muchos llegarán creyendo que eran sin haber sido. Mateo 7, 21, 23 dice Jesús: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Los cristianos vivimos una lucha constante contra el volver a nuestros viejos ídolos y ponerlos en el lugar que debe de ocupar Jesús. Es una lucha que no cesa. Mientras estemos de este lado de la eternidad, créame que todo hijo de Dios lucha a diario contra esos ídolos que tratan de usurpar
el lugar de privilegio que solo Jesús debería de tener en tu corazón. Eso es una lucha que tenemos a diario. Pero el verdadero cristiano se reconoce porque permanece en pie de guerra. El verdadero cristiano se reconoce porque reconoce el pecado, se arrepiente y vuelve a Cristo cada vez que lo reconoce en arrepentimiento y fe para recibir restauración, para recibir su bendición, para recibir su misericordia. Un verdadero cristiano no es el que peca o el que peca menos. Un verdadero cristiano es el que se arrepiente más. Como David. Como David. ¿Por qué Dios dice que David tenía un corazón conforme al de él? No porque no pecara. David fue un adúltero, fue un asesino, fue mentiroso. Pero cada vez que él reconocía que había pecado, corría a rendirse a los pies de Dios en arrepentimiento y fe. Y recibía esa paz y esa misericordia que solo puede venir de Dios. Así que un verdadero cristiano no es el que peca menos. Es el que se esfuerza por no pecar. Pero cuando se da cuenta que peca, es el primero que se arrepiente. Es el que más se arrepiente. Es el que más reconoce la necesidad de arrepentimiento. Es el que más busca a Jesús en arrepentimiento y fe. Mire, le tengo una muy buena noticia. Yo creo que he sido como muy regañón esta mañana. Pero les tengo una muy buena noticia. Jesús no vino al mundo a congregar gente buena alrededor de él. A gente decente, a gente buena, a gente linda. Pero tampoco vino al mundo para encontrar personas dañadas y dejarlas tal cual como las encontró. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que ocurre luego, después representado en la cena que Leví le ofreció a Jesús. Leví estaba tan agradecido con Jesús por lo que Jesús había hecho por él, que le hizo una cena y lo invitó a su casa. Y quiso hacer una fiesta en honor a Jesús. Y quiero preguntarle, mire, si usted hace una fiesta en honor a alguien importante, ¿a quién invita? ¿A quién invita a su casa? Si usted quiere agasajar a alguien muy importante y usted va a hacerle una cena, ¿a quién invita? ¿Cuál es su lista de invitados? Amigos, familiares y probablemente gente que tenga alguna relación con el invitado de honor. No vas a invitar a alguien que le caiga mal, ¿cierto? Así que Leví organiza un banquete, pero ojo la lista de invitados. Lucas 5:29, más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Marcos nos da otro detalle adicional. Dice, más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos, otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Imagínense la escena. El Hijo de Dios, santo, 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 invitado a la casa del peor pecador, en medio de una mesa rodeado de pecadores, y Jesús ahí. Y a mí me saltan aquí dos preguntas que me vuelan la cabeza y creo que tengo la respuesta. Una es, ¿por qué Leví elaboró esa lista de invitados con esas personas a la que le llamaban escoria, si que a quien quería homenajear era Jesús? ¿Por qué? Y la segunda pregunta que me sale en esto es, ¿por qué Jesús aceptó ir? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, y creo entenderla muy bien porque yo lo viví en primera persona, y es que cuando usted recibe una restauración del Señor, cuando el Señor te llama y usted siente el amor de Dios, usted quiere compartirlo con todo el mundo. Es algo que usted no se quiere guardar. Y Leví no tenía amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? Y los mismos cobradores de impuestos y las personas pecadores de mala fama. Cuando yo me convertí al Señor, yo quería que todas las personas que estaban viviendo mi misma situación vivieran lo que yo estaba viviendo.
Y muy probablemente eso fue lo que hizo Leví al invitar a Jesús a su casa. ¿Y por qué Jesús dijo que sí? ¿Por qué Jesús fue? Porque eso precisamente fue lo que vino a hacer Jesús al mundo. Esa cena de Leví representa la misión de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y siempre aparecen los criticones. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza y llego al versículo 16, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Saben qué me acordé? Los que peinamos canas se van a acordar de esto. Me vino a la mente la canción del criticón de la pandilla de 1980. Los que se ríen se delataron porque tienen mucha edad para acordarse de eso. Que critiquen todo lo que quieran. Si lo que yo tengo aquí lo digo a mi manera, no se las canto, me sale horrible. Siempre aparecen criticones. Siempre hay personas que van a criticar tu evangelismo. Siempre hay personas que van a criticar tu santurronería sin saber lo que está pasando. Los fariseos pensaban que Jesús, si realmente era el Hijo de Dios, no debía de estar sentado en esa mesa, debía estar sentado en el Sanedrín. Y por eso lanzaron esa pregunta a los discípulos, que no era una pregunta que esperaba respuesta, era una crítica. Y Jesús la oyó. Y si usted en su vida entregada al Señor empieza a sentir críticas a su alrededor, recuerde que quien lo está respaldando a usted es Dios. Es Jesús quien está con usted. Y así como los discípulos fueron atacados por los fariseos por esto, Jesús salió al rescate de sus discípulos y va a salir al rescate de tu vida cuando usted sea criticado, aislado, juzgado por haberle entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos como los fariseos. He venido a llamar a los que se saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús va a salir a tu rescate en el momento en que usted le entregue su vida a Él, así como salió al rescate de sus discípulos cuando fueron criticados por los fariseos. Quiero que cierren sus ojos un momento, por favor. Pregúntele, y voy a copiarle esto a don Ale, que a mí cada vez que lo hace me llena mucho el corazón. Pregúntele al Espíritu Santo, ahí donde usted está: ¿por qué te ha traído hoy aquí? Jesús te está invitando hoy a que seas su discípulo. Jesús quiere cambiarte el nombre, como se lo cambió Leví por Mateo. Cuando Dios cambia un nombre, cambia tu destino, cambia tu propósito, te da una esperanza. Abraham se convirtió en Abraham, Simón fue rebautizado como Pedro, Jacob en Israel y Leví en Mateo. Y el nombre Mateo en hebreo significa regalo de Yahvé. Hoy Jesús quiere cambiarte el nombre, quiere llamarte regalo suyo, quiere cambiarte el nombre por Yahvé y darte, por Mateo, y darte un nuevo destino, darte un nuevo propósito, llenar tu vida de bendición. Eso es lo que el Señor quiere al final de esta semana de ayuno y oración. ¿Cómo vas a responderle a Jesús? ¿Cómo vas a responder si Jesús hoy está delante de ti, viéndote a los ojos y te dice: ven, sígueme, sé mi discípulo? ¿Estarías dispuesto a levantarte metafóricamente de tu casetilla de cobrador de impuestos? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por seguirlo? Sé que aquí hay personas que ya le han entregado su vida al Señor, pero
pero sé que hay otras que todavía no. Así que yo quiero pedirles que simbólicamente dejen su silla en la que están sentados, y todo aquel que quiera entregarle hoy su vida a Cristo Jesús, decirle: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy decido quemar mis naves y ser tu discípulo. Venga, pase adelante. Quiero orar por ustedes porque hoy es el día de su conversión. Y los que ya se han convertido y quieren además reafirmar ante el Señor su decisión de ser su discípulo, venga que vamos a orar por ustedes. ¿Sabían ustedes que la grandeza de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que asiste a ella? La grandeza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que se han convertido por asistir a ella. Y hoy vamos a decirle al Señor: aquí estamos nosotros. Te queremos hoy seguir, Señor. Gracias, Padre. Gracias por invitarme a ser tu discípulo. Gracias porque a pesar de lo que soy, que tú conoces muy bien, gracias porque a pesar de mi pecado, gracias porque a pesar de mi vida, gracias porque a pesar de todo lo que he hecho en contra tuya, hoy detienes tu camino y entre multitudes me ves a los ojos a mí y me dices: ven y sígueme, sé mi discípulo. Gracias, Señor, gracias por fijarte en mí. Dígale al Espíritu Santo que le revele lo que en este momento Él quiere que usted sepa. Hoy el Señor te va a cambiar el nombre. Hoy tu nombre va a ser distinto, porque el Señor hoy te va a dar un propósito. Hoy el Señor se va a manifestar en tu vida de una manera poderosa. Hoy el Señor te va a dar esperanza, te va a restaurar, va a sanar tu pecado, va a borrarlo con su sangre, porque a partir de hoy tu nombre es diferente, porque eres un discípulo de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, llena los corazones de todas las personas que aquí declaran ser tus discípulos. Séllalos con el Espíritu Santo, Señor. Hoy hay fiesta en el cielo, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa del Padre con arrepentimiento y fe a través de la fe de Cristo Jesús. Hoy tu vida se restaura. Hoy tu vida tiene un nuevo propósito. Hoy tu vida es llena de esperanza, de misericordias que se renuevan cada día. Hoy tu día tiene un nuevo sol. Hoy ese sol alumbrará tu camino. Ese sol es Cristo Jesús. El Señor va a manifestarse así como se manifestó en la vida de sus discípulos, porque nosotros somos discípulos contemporáneos de Jesús. Y nada ha cambiado. Su amor nos alcanza. No existe un lugar donde nos podamos esconder que no llegue el amor de Dios por nosotros. Y si usted siente que no es digno de ser llamado el día de hoy, porque su pecado lo está consumiendo, recuérdese de Mateo. Mateo fue llamado en medio de su pecado. Mateo fue llamado en medio de su pecado y él valientemente decidió dejar todo, poner a Cristo Jesús en el centro de su vida, ser su seguidor, vivir de acuerdo a su creencia, y el Señor te bendecirá. Y en el día del juicio pasarás recto, porque vas cubierto con la sangre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque hoy nos llamas. Gracias porque a final de esta semana en que te hemos buscado, has parado tu caminar. Me has mirado a los ojos y por nombre propio me has llamado para libertarme, para darme vida eterna, para perdonar mis pecados, para llenarme de gracia, para sentir tu amor y tu misericordia,
para sentir tu protección, porque tú eres nuestra roca firme, Señor. No existe mejor lugar que estar a tu lado. Y en la casa de Jehová moraré por largos tiempos. Amén. Amén. Hoy la iglesia ha crecido. Hoy hay mucha gente convertida a través de esta semana de oración y ayuno. Y eso era lo que el Señor puso en mi corazón compartir. Pongámonos de pie para recibir la bendición final. Hoy hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra. Hoy hay fiesta en el cielo porque cuando un pecador se arrepiente, hasta los ángeles hacen fiesta. Y la fiesta de aquí la tenemos a las 5:30 de la tarde. No se la pierda. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y tu familia ahora y siempre. En el nombre de Jesús, y la iglesia a coro dice: amén, amén. Gracias.